Bien, la séptima profecía que queremos ver es una muy asombrosa. Dios nos ha estado dando información, pero ahora se nos está recopilando y tenemos bastantes datos. Y lo que era un grano se nos ha hecho un granero de todo lo que está pasando. Y nos encontramos con algo maravilloso. Y se encuentra en Deuteronomio 18:15. En primer lugar, Moisés está hablando y dice: el Señor tu Dios, hablando al pueblo, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oiréis. Luego Dios, el Altísimo, habló al pueblo y dijo: un profeta como tú, Moisés, levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Doctor Kaiser, ¿nos puedes explicar todo esto? Esto es maravilloso. Dios nos va a dar su interpretación, su significado y su importancia. Y aquí tenemos a un profeta, y habla de Moisés, que fue un profeta, pero que también vendrá otro profeta, como Moisés, pero distinto. Y él vendrá de entre sus hermanos, y por lo que tiene que ser un judío. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él hablará palabras divinas y hablará todo lo que Dios el Padre dice de él. Y si alguien no lo escucha, Dios lo llamará a dar cuenta. Así de significante son estas palabras. Dr. Buck. Bien, la clave de esto es que el profeta es como Moisés. En un principio se puede pensar en un personaje como Josué, puesto que lo que tenemos aquí es un profeta co-líder. Hubieron otros tipos de profetas quienes no tuvieron un papel sociopolítico en el país más que retar al pueblo en su caminar con Dios. Pero Moisés liberó al pueblo. Él fue el responsable de rescatar el pueblo de Egipto, y Josué completó la tarea y realizó la conquista de la tierra. Pero Josué no es todo lo que este profeta como Moisés ha de ser. Y después de Josué, los judíos continuaron buscando por este profeta como Moisés. Este personaje que ha de liberar, esta persona que ha de dirigir, esta persona que ha de revelar, esta persona que ha de completar las promesas de todo lo que Dios ha estado haciendo. Así pues, este pasaje abre y cierra señalándonos que hay un nivel único dentro de los profetas, una clase de nivel especial de un profeta como Moisés, y buscamos por aquel que viene, que ha de ser como él. Bien, hablemos un poco de cuán peculiar este personaje tiene que ser. Me gustaría comenzar con el Dr. Kaiser y en Deuteronomio 34 del 9 al 12, y dice: y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. Y aquí hay unas características: a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa, y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Bien, aquí tenemos un perfil muy específico, y puedes pensar que tiene que ser una persona muy especial, que posea todas estas características. ¿Qué tan especial tiene que ser este personaje? Esta es otra característica del Mesías, quien vendrá no solo en forma humana y divina, pero también como un rey, y ahora como un profeta. Y como profeta tiene un mensaje divino, y no solo eso, él hace obras divinas también, así como Moisés, pero de una forma mayor, mucho más grande. Si nos maravillamos por la manera que Moisés abrió el Mar Rojo por medio del poder de Dios e hizo que bajara maná del cielo, ¿qué acerca de este que abrirá todo el cielo para nosotros, como todas sus obras al venir a vivir entre nosotros por unos años? Así pues, la palabra del profeta y las obras del profeta, ambas testifican su origen divino. Este Mesías debe de ser el Hijo de Dios. ¿Quién más puede hacer esta clase de obras? No hay nadie más quien pueda hacerlo. Hagamos una comparación. Vamos a ver a Jesús.
cuando aquellos que le vieron y comenzaron a ver lo que él hacía y lo comparaban. ¿De qué manera Jesús, en un sentido, se comparaba con Moisés? Sí, prácticamente si has visto a Moisés, todavía no has visto nada. Y es donde estamos. Y cuando venimos a Jesús y lo vemos hacer toda clase de cosas, le vemos perdonando pecados, resucitando personas de la muerte, le vemos haciendo milagros que no ves en el Antiguo Testamento, como el sanar a los ciegos, le vemos caminar sobre el agua y un perfil completo de actividad divina y divinamente inspirado y toda la demostración de poderes. Y él participa directamente. ¿Sabes? Algunos de los estudios sobre estos milagros lo comparan con los milagros que otras personas dicen hacer. Pero cuando ellos lo hacen, tienen que orar para hacerlos. O usar una forma de medio de meditación para lograr la obra que hacen. Con Jesús no es así. Jesús hace sus milagros directamente. Su palabra es suficiente. Así pues, lo que tenemos con Moisés es él y algo más. Pero con Jesús y de una forma vaga con Josué, quien decir Josué marchó alrededor de Jericó y las murallas se derribaron, eso fue fenomenal. Pero nada se compara con lo que Jesús hizo en esta esfera de actividad divina que le rodeaba. Fue una manera de señalar. De hecho, el Nuevo Testamento les llama señales y milagros, maneras de señalar el hecho que Jesús fue quien declaró ser. Y lo extraño es que en el Nuevo Testamento muchas personas, muchos de los líderes judíos, se acercaban a Jesús y decían, muéstranos una señal del cielo para ver que tú eres quien dices ser. Y cuando enseño esto a mis estudiantes, digo, ¿qué es lo que están pidiendo? Jesús está ocupado haciendo toda clase de cosas de izquierda a derecha a favor de ellos, mostrando que Dios estaba obrando en su mies. Para aquellos que están escuchando, ¿qué te gustaría que se llevaran de este programa? ¿Cuál es el resumen de todo esto? Bien, en Hechos 3 se nos dice bien claro, Pedro se levanta y presenta a Jesús como el profeta, como Moisés. Y al final él dice, si este Jesús es quien él declaró ser, y recordemos que ellos están un poco bajo presión, pues ellos lo han ejecutado, son responsables de la ejecución de Jesús por los romanos, la crucifixión, sus líderes, y si él es quien dice ser, entonces deben de escucharle. Jesús es un líder profeta. Un profeta es uno quien habla en lugar de Dios. Y como el viejo dicho dice, cuando Dios habla debemos de escuchar. Así todo acerca de lo que Él es, el por qué Él vino y lo que Él hace al perdonar nuestros pecados y ofrecernos un acceso a la vida y reconciliarnos con el Dios viviente, todo esto se nos pone sobre la mesa. Y prácticamente lo que Pedro dice es, si quieres relacionarte apropiadamente con Dios, entonces debes de escuchar al profeta que es como Moisés.